Volver al amor. De un curso de milagros. Marianne Williamson. Primera parte. Los principios. Capítulo 2. Dios. Tú estás en Dios. 1. Dios es la roca. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. En mi vida ha habido momentos, y aún hoy en día me ocurre, aunque con menor frecuencia, en los que me he sentido como si una tristeza profunda fuera a desbordarme. Algo no salía como esperaba, surgía un conflicto con alguien, o me inquietaba lo que podría suceder en el futuro. En esos instantes, la vida puede tornarse realmente dolorosa, y la mente empieza una búsqueda incesante de algo que nos alivie o que transforme la situación. Lo que aprendí con un curso de milagros es que el cambio que deseamos está en nuestro interior. Las circunstancias están en constante movimiento. Un día eres admirado, al siguiente, objeto de críticas. Hoy todo marcha bien, mañana reina el desorden. Hoy te sientes una persona valiosa, mañana, un completo desastre. Estos altibajos son parte inevitable de la condición humana. Pero lo que sí puede cambiar es nuestra forma de interpretarlos. Y ese cambio en la percepción es precisamente lo que significa un milagro. En la Biblia, Jesús afirma que podemos edificar nuestra casa sobre arena o sobre roca. Si la levantamos sobre arena, el viento y la lluvia podrán destruirla. Si la asentamos sobre roca, permanecerá firme frente a la tormenta. Esa casa simboliza nuestra estabilidad emocional. Si la construimos sobre arena, significa que nuestro equilibrio interior depende de cosas efímeras o emociones cambiantes. Una llamada decepcionante puede dejarnos por los suelos, una tormenta puede arrasarnos por completo. En cambio, si esa casa se apoya en roca, nuestra fortaleza no está tan sujeta a los altibajos de la vida. Nuestra estabilidad se apoya en algo más profundo y duradero. Cuando nuestra casa se asienta sobre roca, significa que confiamos en Dios. Jamás se me había ocurrido que confiar en Dios era, en esencia, confiar en el amor. Había escuchado muchas veces que Dios es amor, pero nunca había comprendido de verdad qué implicaba eso. Al comenzar a estudiar un curso de milagros, descubrí varias verdades sobre Dios. Que es el amor que habita en nuestro interior. Que, acercarnos a Él, es decir, pensar con amor, es una decisión completamente nuestra. Que cuando elegimos amar, o cuando permitimos que nuestra mente se alinee con Dios, la vida se transforma en una experiencia llena de sentido y de gozo. Cuando nos alejamos del amor, aparece el sufrimiento. Así que, cuando pensamos con Dios, nuestra vida se llena de paz. Cuando pensamos sin Él, el dolor se hace presente. Y esta es la elección mental que estamos haciendo en cada instante, a lo largo de cada día. 2. El amor es Dios. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. El amor, si se toma con seriedad, representa una perspectiva radical, un verdadero desvío respecto a la orientación psicológica predominante en el mundo. No resulta amenazante por ser una idea pequeña, sino porque su alcance es inmenso. Para muchos, la noción de Dios puede resultar inquietante. Pedirle ayuda no aporta consuelo si lo concebimos como algo ajeno a nosotros, voluble o que nos juzga. Sin embargo, Dios es amor, y reside en nuestro interior. Fuimos creados a su semejanza, es decir, a su mente, lo que implica que somos extensiones de su amor, hijos de Dios. El curso explica que tenemos un problema de autoridad. Creemos que hemos creado a Dios, en lugar de reconocer que es Él, quien nos creó. En vez de aceptar que somos los seres amorosos que Él concibió, nos atribuimos la capacidad de habernos creado a nosotros mismos, y luego también a Dios. Le hemos proyectado nuestros rasgos humanos, enojo, juicio. Pero Dios permanece inmutable. Es la energía pura del amor incondicional. No puede albergar ira ni emitir juicio. Es compasión, misericordia y aceptación plena. Sin embargo,
olvidamos esto, y con ello, también perdemos de vista quiénes somos realmente. Comencé a comprender que tomar el amor en serio implicaba una transformación profunda de mi modo de pensar. Un curso de milagros se define como un entrenamiento mental destinado a abandonar un sistema de pensamiento basado en el miedo y abrazar uno sustentado en el amor. Hoy, más de 10 años después de haber iniciado este camino, no puedo decir que mi mente esté completamente entrenada en una percepción santa. Sería falso afirmar que siempre reacciono desde el amor ante todas las situaciones de mi vida. Al menos no de inmediato. Pero sí, puedo afirmar algo con certeza: cuando lo logro, mi vida fluye y se armoniza. En cambio, cuando me alejo de esa visión, todo tiende a bloquearse. Entregarse a Dios es entregarse al amor. Esta idea puede ser difícil de asimilar si asociamos la entrega con una derrota. Desde la lógica mundana, la rendición se asocia con debilidad. Pero en el plano espiritual, la pasividad representa fortaleza. Es la vía para equilibrar nuestra agresividad. La agresividad no es necesariamente negativa. Con frecuencia, se manifiesta como creatividad. Sin embargo, una mente desconectada de Dios olvida consultar con el amor antes de actuar en el mundo. La función esencial de la mente es vivir el amor. Sin esta experiencia, nuestras acciones pierden claridad y se vuelven caóticas. Entregarse a Dios significa relajarse y amar. Cuando elegimos conscientemente que el amor guíe una situación, activamos el poder de Dios. No es una metáfora, es literal. Utilizamos nuestra mente para crear en unión con Él. Al decidir mentalmente, al reconocer la importancia del amor y al estar dispuestos a experimentarlo, invocamos una fuerza superior. Dejamos de lado nuestros patrones habituales, dictados por la costumbre, y los sustituimos por una percepción nueva y más benévola. Eso es lo que significa permitir que un poder más elevado nos guíe. Una vez que comprendemos que Dios es amor, se vuelve evidente que seguirle significa seguir el camino del amor. Ahora el desafío ya no es preguntarnos qué es Dios, sino cuestionarnos qué es el amor. El amor es energía. Tal vez no se perciba con los sentidos físicos, pero la mayoría de las personas distingue cuándo lo siente y cuándo no. Son pocas las personas que experimentan suficiente amor en su vida. El mundo se ha convertido en un entorno escaso de amor. Ni siquiera alcanzamos a imaginar un planeta donde todos nos amáramos constantemente. No habría guerras, porque no entraríamos en conflicto. No existiría el hambre, porque nos cuidaríamos mutuamente. No habría catástrofes ambientales, porque nos amaríamos lo suficiente como para no autodestruirnos, ni destruir a nuestros hijos ni al planeta. No habría prejuicio, ni opresión, ni violencia. No habría sufrimiento. Solo existiría la paz. Muchos de nosotros somos violentos, aunque no físicamente, sí, emocionalmente. Hemos sido formados en un entorno que no prioriza el amor. Y donde el amor escasea, el miedo toma su lugar. El miedo es a la vez la ausencia y el contrario del amor, como la oscuridad lo es de la luz. El miedo es una carencia profunda de aquello que es esencial para vivir. Es la raíz del sufrimiento en el mundo. Cuando los bebés no reciben afecto físico, pueden desarrollar trastornos severos o incluso fallecer. Todos reconocemos que los niños necesitan amor. ¿Pero en qué momento dejamos de necesitarlo? La verdad es que nunca. El amor es tan esencial para la felicidad como el oxígeno lo es para la vida. Sin amor, la vida en este mundo se vuelve una experiencia muy difícil. 3. Solo el amor es real. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. De modo que el problema con el mundo es que nos hemos apartado de Dios, o nos hemos alejado del amor. Según un curso de milagros, esta separación de Dios ocurrió hace millones de años. Pero lo verdaderamente revelador, el núcleo del curso, es que en realidad nunca sucedió. En la introducción se dice: este curso puede, por lo tanto,
resumirse muy simplemente de la siguiente manera: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Esto significa: el amor es real. Es eterno y nada puede destruirlo. Todo lo que no sea amor es ilusorio. Recuerda esto y hallarás la paz. Un curso de milagros afirma que solo el amor es real. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Pensar con amor es literalmente crear junto con Dios. Cuando no pensamos con amor, puesto que solo el amor es real, en realidad no estamos pensando, estamos alucinando. Ese es el estado de este mundo, una alucinación colectiva donde el miedo parece más real que el amor. El miedo es una ilusión, un delirio. Nuestra locura, paranoia, angustias y traumas son imaginarios. Eso no significa que no sean reales para nosotros como humanos, pero deben salir a la luz para ser sanados. No sustituyen el amor dentro de nosotros. Son una pesadilla. Es como si la mente se hubiera dividido. Una parte permanece conectada con el amor y la otra se dirige hacia el miedo. Este genera un universo paralelo donde lo irreal parece más real que lo real. Un curso de milagros define el pecado como una percepción desprovista de amor. La salida del miedo es abrirse mentalmente al amor. El amor disuelve el miedo como la luz disipa la oscuridad. Ese tránsito del miedo al amor es un milagro. No reorganiza cosas externas, actúa sobre la verdadera causa de nuestros problemas, la conciencia. Los pensamientos son como programas informáticos, que aparecen en la pantalla de tu vida. Si no te gusta lo que ves, no sirve de nada modificar la pantalla, debes cambiar el programa. El pensamiento es la causa, la experiencia es el efecto. Si los efectos no te gustan, transforma la naturaleza de tu pensamiento. El amor en la mente genera amor en la vida. Esto es el cielo. El miedo en la mente produce miedo en la vida. Esto es el infierno. Nuestros problemas cotidianos no son, en el fondo, más que manifestaciones de un conflicto más profundo, la ausencia de amor. El milagro, entendido como un giro del miedo hacia el amor, opera en un plano invisible. Actúa transformando la realidad desde su origen. Cualquier otra intervención es solo un alivio momentáneo, una solución superficial, un tratamiento del síntoma, pero no una verdadera sanación. Decir, Dios, por favor, ayúdame, es equivalente a decir, Dios, corrige mi forma de pensar. Y cuando decimos, líbrame del infierno, en realidad estamos pidiendo, líbrame de mis pensamientos erróneos. Dios no quebranta la ley de causa y efecto, la cual es una ley fundamental de la conciencia y existe para protegernos. Mientras tratemos a los demás como deseamos ser tratados, estaremos en un terreno seguro. Adán y Eva vivieron en plenitud hasta que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto simboliza el momento en que empezamos a juzgar, a abrir el corazón en unas ocasiones y a cerrarlo en otras. Te amo si haces esto, pero no si haces aquello. Cerrar el corazón arruina la paz interior. Va en contra de nuestra esencia verdadera. Nos desfigura, nos aleja de quienes realmente somos o podríamos haber sido. Freud describió la neurosis como una desconexión del yo, y eso es exactamente lo que ocurre. Nuestro verdadero yo es el amor que reside en nosotros. Es el Hijo de Dios. El yo temeroso es una falsa identidad. Volver al amor es el gran viaje interior, el tránsito personal del engaño hacia la verdad, del sufrimiento hacia la paz interior. En mi caso, solía encontrarme en líos bastante grandes, hasta que recordaba que lo que realmente necesitaba era un milagro, una intervención divina, una transformación profunda, y le pedía a Dios que reprogramara mi mente. Oraba así, Dios, por favor, ayúdame. Sana mi manera de ver. Allí donde mi mente se haya alejado del amor, si he sido controladora, manipuladora, insaciable,
Si mis intenciones han sido egoístas o he usado mi cuerpo o mis recursos sin amor, estoy lista para ser sanada mentalmente. Amén. Y entonces sucedía algo hermoso. El universo respondía, y el milagro se manifestaba, la relación se curaba, la situación se perdonaba, lo que fuera necesario. Pero más adelante, caía de nuevo en los mismos patrones de pensamiento que me habían llevado al conflicto, y la historia se repetía. Me veía envuelta en una nueva crisis emocional, terminaba una vez más, sintiéndome derrotada y volvía a pedir ayuda a Dios. Una vez más, recuperaba la paz y la claridad. Finalmente, después de repetir los mismos guiones dolorosos una y otra vez, me dije, Marianne, la próxima vez que estés de rodillas, ¿por qué no te quedas así? ¿Por qué no permanecer en el espacio de la respuesta, en lugar de regresar continuamente al territorio del problema? ¿Por qué no elevarnos a un nivel de conciencia en el que dejemos de crear los mismos conflictos repetitivos? No pidamos simplemente un nuevo empleo, otra relación o un cuerpo diferente. Pidamos un mundo transformado. Pidamos una vida nueva. Cuando me rendí por completo, y comprendí en carne propia lo que significa la humildad verdadera, casi esperaba una reprimenda divina. Pero en lugar de eso, sentí como si Dios me susurrara con ternura. ¿Podemos comenzar ahora? Hasta ese instante, había estado negándome a mi amor, es decir, resistiéndome a mi vida real. Volver al amor no es el final del camino. Es el auténtico comienzo. El retorno a quien realmente somos. Gracias por acompañarme. Su apoyo, su escucha y su compañía hacen que todo esto tenga sentido para mí. Sigamos caminando juntos. Con todo mi amor. Soy Rose. Un abrazo.